El cartel de neón afuera del Bradley's Diner parpadeaba como un corazón cansado contra la noche llena de nieve. Dentro, el zumbido de un viejo refrigerador se mezclaba con el tintineo de cucharas y el murmullo bajo de extraños que fingían no sentirse solos. El lugar olía a pan tostado quemado, a café negro y a algo mucho más triste: la rutina. Detrás del mostrador se movía Emily Carter, 26 años, delgada por saltarse comidas, con una gracia que parecía perseguida por el reloj. Los bordes deshilachados de su delantal azul rozaban el cromado del bar cada vez que estiraba la mano por la cafetera. Su coleta era un desastre, su sonrisa ensayada, pero lo suficientemente real como para hacer que los camioneros cansados dejaran $1 extra en la barra. Cada turno empezaba con las mismas palabras de su jefe: «Sigue sirviendo, Carter. Vendemos comida, no lástima», y ella siempre respondía: «Sí, señor», porque discutir solo costaba tiempo. Y ya debía demasiado de eso en las facturas del hospital de su padre, apiladas en la mesa de la cocina de su casa. Era tarde, pasada la medianoche, cuando la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado empujó el calor hacia un lado. La campanita sobre el marco tintineó y luego quedó temblando en silencio. Un hombre entró, abrigo rasgado, zapatos empapados, el rostro gris de alguien que había olvidado lo que se sentía tener comodidad. Miró alrededor como esperando que el olor del café pudiera alimentarlo. El murmullo se detuvo. Los ojos de Bradley se entrecerraron. «Oye, amigo, ¿te perdiste? Esto no es un refugio». El hombre dudó. «Solo necesito un bocado. Algo caliente». Emily sintió que algo dentro de ella se apretaba. Las manos del hombre temblaban mientras las frotaba para calentarse. Casi podía sentir el hielo quemándole la piel. «Puede sentarse», dijo en voz baja. «¿Qué?». La voz de Bradley sonó como un látigo. «Puede sentarse. Yo pago su comida». El aire se congeló. No por el clima, sino porque nadie jamás desafiaba a Bradley. «De tu cheque», gruñó él. «Está bien», respondió ella. Emily guió al hombre hasta una mesa en la esquina junto al calefactor. Cuando le puso un menú delante, sus ojos se movieron rápido por los precios, con el pánico subiendo. «No se preocupe por eso», dijo ella. «Comerá algo bueno». Le llevó sopa de pollo espesa con verduras, 2 rebanadas de pan con mantequilla y café lo bastante fuerte como para despertar un sueño moribundo. El vapor se elevaba entre ellos mientras él tomaba la cuchara con los dedos temblorosos. Los ojos se le humedecieron, quizá por el calor, quizá por todo lo que había vivido. «Señorita, no puedo pagarle». «Entonces prométame que hará algo bueno cuando pueda», contestó ella. «Así me lo paga». Durante un largo momento él no dijo nada. Luego asintió despacio. «Lo haré, lo juro». Al otro lado del local, Bradley cerró un cajón de golpe. «Carter, a la oficina. Ahora». La voz del viejo llenó el diner. «Aquí no alimentamos vagabundos». «Estás despedida». Emily bajó la mirada. Luego la levantó, firme, tranquila. «Quizás debería intentarlo alguna vez, señor Bradley. Alimentar a alguien solo porque tiene hambre». Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado sobre el mostrador y caminó hacia la puerta. El viento le desordenó el cabello al salir al frío. Los copos de nieve se derretían en sus mejillas, convirtiéndose en pequeñas lágrimas plateadas. Dentro, el hombre, Daniel, la observó marcharse, con culpa y gratitud mezclándose en el pecho. Quiso seguirla, decir algo que importara, pero solo alcanzó a susurrar contra el vidrio empañado: «Dios, si alguna vez tengo otra oportunidad, déjame encontrarla». La mañana siguiente la ciudad despertó bajo un cielo pálido que parecía medio dormido. Emily caminó a casa por calles llenas de tiendas cerradas y una luz débil. El apartamento de su padre olía a medicina y esperanza. Esa clase de esperanza que cuesta demasiado pero se niega a morir. «¿Té?» «Ves cansada», dijo él. «Noche larga», sonrió ella, dejando una bolsa con pan del día anterior sobre la mesa. No mencionó que había perdido su trabajo. No había espacio para más preocupaciones en una casa ya llena de ellas. Mientras tanto, Daniel despertó detrás del diner, enrollado bajo una lona de plástico. El mundo no le había dejado nada, excepto el calor de aquella sopa que aún le pesaba en el estómago. Cuando se levantó, algo cayó de su bolsillo. Una servilleta con una nota escrita a mano. «Sé amable cuando puedas. E». La dobló con cuidado y la guardó dentro de su chaqueta como si fuera algo sagrado. Esa nota se convirtió en su latido. El eco de una comida pasaron los días. Emily buscó trabajo. Lavandería, gasolinera, servicio de limpieza. Cada rechazo más afilado que el anterior. Por las noches se sentaba junto a la cama de su padre, leyéndole el viejo libro que él amaba. A veces se detenía a mitad de una frase, mirando la pintura descascarada de la pared.
preguntándose si la bondad realmente regresaba del modo en que la gente decía, y en algún lugar de la ciudad, Daniel barría el suelo de un taller por unas cuantas monedas. Cada movimiento del cepillo susurraba la misma promesa. Cuando la vida me deje, haré algo bueno. La intersección de la fe semanas después. Emily volvió a ver el Bradley's Diner mientras regresaba a casa. Los vidrios estaban empañados, pero aún podía imaginar la mesa donde se había sentado aquel hombre. Su aliento formó un pequeño halo en el cristal. Su reflejo se veía más viejo. Apoyó la palma contra la ventana y murmuró: «Espero que haya encontrado algo cálido». Esa misma noche, Daniel recibió su primer pago estable en el taller mecánico, $15 y un sándwich. Comió despacio, recordando su rostro, su voz, la manera en que no se había apartado de su suciedad. Por primera vez en años, rezó. La nieve volvió a caer, cubriendo huellas, borrando caminos, reiniciando todo. Emily regresó a casa, encendió la estufa y se quedó dormida junto a la silla de su padre. Daniel se recostó en una cama del refugio, la servilleta doblada bajo la almohada. 2 almas, 2 caminos, un solo acto de bondad uniéndolos a través de kilómetros de silencio. La voz del narrador, para la última línea de tu video, se desvanece. Algunas comidas terminan con una cuenta, otras comienzan con una promesa, y a veces, esa promesa viaja a través de años de hambre, pérdida y tiempo, hasta que el destino la devuelve, caliente. El cartel de neón del Bradley's Diner ya no parpadeaba. Había pasado una semana desde aquella noche, y el lugar seguía igual de gris, igual de vacío, como si nada hubiera ocurrido. Pero en algún rincón del mundo algo sí había cambiado. Aunque ni Emily ni Daniel lo sabían todavía, la ciudad despertó bajo un cielo pálido, casi dormido. Emily caminaba de regreso a casa, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada baja. Las calles estaban flanqueadas por tiendas cerradas y luces de un sol que apenas lograba filtrarse. Su cuerpo dolía del cansancio, pero lo que más pesaba era el silencio. El apartamento de su padre olía a medicina y esperanza, esa clase de esperanza que cuesta demasiado pero se niega a morir. «Te ves cansada», dijo él desde la cama, su voz débil pero cálida. «Noche larga», respondió ella con una sonrisa cansada, dejando sobre la mesa una pequeña bolsa de pan del día anterior. No le contó que había perdido el trabajo. No había espacio para preocupaciones en un hogar que ya cargaba demasiadas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel despertaba detrás del diner, arropado bajo una lona de plástico endurecida por la escarcha. La sopa que Emily le había servido aún le daba calor en el estómago, como si su bondad siguiera ahí dentro, negándose a irse. Cuando se puso de pie, algo cayó de su bolsillo, una servilleta doblada con una nota escrita en tinta azul. «Sé amable cuando puedas. Daniel la sostuvo entre los dedos, con cuidado, como si se tratara de algo sagrado. Luego la guardó dentro de su chaqueta, justo sobre el corazón. Aquella pequeña servilleta se convirtió en su pulso. El eco de una comida. Los días comenzaron a mezclarse. Emily recorría la ciudad buscando trabajo. Lavanderías, estaciones de servicio, servicios de limpieza. Cada no dolía más que el anterior. Las horas pasaban lentas, y cada puerta que se cerraba parecía apagar un poco más de su ánimo. Pero cada noche, al llegar a casa, se sentaba junto a la cama de su padre y le leía el viejo libro que él tanto amaba. Su voz era suave, pero a veces se detenía a mitad de una frase, con los ojos perdidos en la pared descascarada. Se preguntaba si la bondad realmente regresaba, como la gente decía. Mientras tanto, en un taller mecánico de la otra punta de la ciudad, Daniel barría el suelo por unas monedas. Cada golpe de la escoba contra el cemento parecía repetir el mismo pensamiento. «Cuando la vida me dé otra oportunidad, haré algo bueno». Las manos le dolían, pero no se quejaba. En su mente, el rostro de Emily se mantenía vivo, como una luz en medio del invierno. Cruce de caminos invisibles pasaron las semanas. El viento se volvió más cruel, la nieve más espesa. Una tarde, Emily pasó frente al Bradley's Diner. Las ventanas estaban empañadas, pero ella aún podía ver, con la mente, la mesa del rincón donde aquel hombre se había sentado. Se detuvo un momento. Su respiración empañó el cristal y en el reflejo su rostro le pareció más viejo. Apoyó la palma sobre el vidrio y susurró: «Espero que haya encontrado algo cálido». No sabía que esa misma noche Daniel recibía su primer pago estable desde hacía años, $15 y un sándwich del taller. Se sentó sobre una caja, comió despacio recordando la voz de Emily, su sonrisa, la manera en que no había sentido repulsión por su suciedad ni miedo por su pobreza. Por primera vez en mucho tiempo, rezó, no para pedir algo, sino para agradecer que aún existiera gente así en el mundo. El ciclo de la nieve volvió a caer.
cubriendo las huellas del pasado como si la ciudad quisiera ofrecerles a ambos un nuevo comienzo. Emily llegó a casa, encendió la estufa, preparó té para su padre y se quedó dormida en la silla junto a su cama. Daniel, en cambio, se recostó en una cama del refugio más cercano. Bajo su almohada, la servilleta seguía doblada, intacta, como si cuidara sus sueños. 2 almas, 2 caminos, un solo acto de bondad conectándolos a través del silencio. Ninguno sabía que el destino ya había empezado a trazar la línea que los volvería a unir. La voz del narrador se desvanece, lenta como la nieve sobre el pavimento. Algunas comidas terminan con una cuenta, otras comienzan con una promesa. Y a veces, esa promesa viaja a través de años de hambre, pérdida y tiempo, hasta que el destino la devuelve, caliente. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del diner, derramando oro sobre los mostradores pulidos. El vapor del café recién hecho se elevaba en espirales suaves, y el tintinear de los platos llenaba el aire como una melodía familiar. Por primera vez en años, el lugar respiraba calidez otra vez, no solo por los calefactores, sino por las personas dentro de él. Bradley's Diner, aquel viejo cascarón de orgullo y rudeza, había renacido en algo más humano, más amable. Los clientes habituales lo llamaban el nuevo Bradley's, pero Daniel y Emily sabían la verdad. No era nuevo, simplemente había sido perdonado. Emily se movía entre las mesas con una calma que solo nace de la paz reencontrada. Los empleados la miraban con admiración. Los clientes sonreían cuando ella rellenaba sus tazas. Nunca presumía, nunca recordaba a nadie lo que había perdido antes. Simplemente vivía dentro de aquella luz, agradecida en silencio. Y aunque ahora los cheques llegaban a tiempo, lo que realmente la llenaba no era el dinero, sino la certeza tranquila de que la bondad no había sido en vano. Desde la ventana de su oficina, Daniel la observaba. Cada mañana, antes de abrir las puertas, se quedaba allí, de brazos cruzados, simplemente mirando. Años de reuniones de negocios y gráficas de ganancias jamás lo habían hecho sentir tan vivo. Lo que lo conmovía no era su juventud ni su belleza, sino lo que ella representaba. La prueba viviente de que el más pequeño acto de humanidad puede viajar a través del tiempo y reconstruir todo lo que toca. A la hora del almuerzo el diner vibraba de vida. Un adolescente derramó su bebida y se quedó helado, a punto de llorar. Emily se inclinó, lo ayudó a limpiar y le susurró: «Los accidentes no son pecados». Una mujer en la fila sonrió al oírlo y dejó una propina de $20. Daniel lo vio todo desde el otro extremo del local y negó con una sonrisa silenciosa. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta. No al reabrir el diner, sino al entregárselo a ella. Esa noche, después del cierre, Emily encontró a Daniel sentado en una cabina mirando las mesas vacías. Sus manos envolvían una taza de café ya frío. «Deberías ir a casa», dijo ella suavemente. «¿Casa?», respondió él con una sonrisa tenue. «Creo que ya estoy en casa». Ella se sentó frente a él. Por un momento ninguno habló. Afuera la nieve caía con un silencio compasivo. Dentro, el mundo se sentía pequeño y seguro. «Reconstruiste todo esto», dijo Emily finalmente. «¿Por qué dármelo a mí? ¿Por qué no quedártelo?» «Porque recuerdo quién era cuando me conociste», contestó él con una risa leve. «Todo lo que tengo vino de aquella noche. Esta bondad no me pertenece. Solo me fue prestada hasta que pudiera pasarla a alguien más». Entonces sacó un sobre de su abrigo y lo puso sobre la mesa. Emily lo miró confundida. «¿Qué es esto?» «Los papeles de la propiedad», dijo él. «El dinero es tuyo, Emily». Ella lo miró con asombro, negando con la cabeza. «No, Daniel, yo no puedo». «Sí puedes», la interrumpió. «Porque cuando no tenía nada, tú me diste una comida. Cuando había dejado de creer en la gente buena, tú me recordaste que aún existían. Te prometí que haría algo amable cuando pudiera. Esto es esa promesa». Las lágrimas le llenaron los ojos. Se tapó la boca con ambas manos. «Yo nunca quise nada a cambio», susurró. «Precisamente, por eso lo mereces», dijo él. El único sonido fue el tic-tac del reloj detrás del mostrador. Emily extendió la mano y apretó la de él. No fue un gesto romántico ni dramático. Fue real. 2 vidas entrelazadas otra vez, donde la humanidad valía más que el orgullo. «¿Sabes?», dijo ella sonriendo entre lágrimas. «Esa noche que perdí mi trabajo, pensé que había sido una tonta por preocuparme por alguien. Pero ahora lo sé. La bondad nunca es una tontería. Solo es paciente». Daniel tragó con fuerza. «Paciencia suficiente como para esperar 10 años», dijo él. Ambos rieron suavemente. Él se puso de pie. Observó por última vez el diner que ahora tenía una nueva dueña y dijo: «Prométeme que lo mantendrás así. Abierto para todos, incluso para los que no puedan pagar». «Lo prometo», respondió ella.
Entonces mi trabajo aquí ha terminado. Comenzó a caminar hacia la puerta. Emily lo llamó. ¿A dónde irás? Él se giró con una media sonrisa. A algún lugar con hambre, supongo. Ella lo entendió. No se marchaba para desaparecer. Se iba para continuar lo que había empezado allí, para seguir alimentando al mundo con bondad. Salió bajo la nieve, su figura desvaneciéndose en la luz del farol. Emily se quedó de pie junto a la ventana mucho después de que él se fue, observando cómo sus huellas se llenaban lentamente de nieve. No sintió tristeza, solo una paz extraña, como si todo hubiera cerrado su círculo. Giró el cartel de la puerta de cerrado a abierto. Aunque ya era medianoche, pensó, el mundo nunca debería encontrar la bondad fuera de servicio. A la mañana siguiente, los primeros clientes que entraron vieron un nuevo letrero sobre el mostrador. Emily's Diner, donde la bondad siempre está en el menú. La noticia se esparció rápido. El lugar se volvió más que un restaurante, un refugio. La gente no venía solo por comida, sino por lo que el sitio representaba, una prueba de que la generosidad aún existía en un mundo que corría demasiado deprisa para notarlo. Hombres sin hogar encontraban café caliente esperándolos. Madres, con pocos recursos, hallaban comidas que podían pagar. Los clientes habituales dejaban propinas el doble de grandes, sabiendo que formaban parte de algo bueno. Meses después, una tarde, un repartidor dejó una carta dirigida a Emily. El remitente decía, Daniel Reed dentro. Había una nota escrita con la misma caligrafía cuidadosa de aquella servilleta de hace tantos años. Querida Emily, pensé que te devolvería el favor reconstruyendo un diner, pero la verdad es que solo te devolví lo que ya era tuyo. La bondad nunca fue mía para guardarla. Sigue alimentando al mundo como me alimentaste aquella noche. Daniel. Emily dobló la iOS carta con cuidado y la colocó en un pequeño marco junto a la caja registradora. Cada mañana, al abrir las puertas, tocaba el vidrio como si fuera un amuleto. Algunos días, cuando la nieve se amontonaba contra las ventanas, juraba ver la silueta de Daniel en la cabina del rincón, sonriendo en silencio antes de desvanecerse entre los recuerdos. Años más tarde, los clientes contarían la historia de la mujer que regalaba comidas y el hombre que volvió para dar las gracias. Algunos la creerían, otros no, pero todos coincidían en algo. La comida en Emily's Diner sabía diferente, más rica, más humana, como si cada plato llevara un pedacito de aquella historia. Y cuando los nuevos empleados le preguntaban por qué era tan generosa, ella sonreía y respondía, porque alguien una vez me enseñó que el hambre no siempre es de comida. A veces la gente muere de hambre por un poco de bondad. La cámara se alejaría, saliendo por la ventana del diner, hacia la nieve que caía en silencio. Mientras la voz final del narrador susurra, la bondad no desaparece cuando sale de tus manos. Viaja en silencio a través del tiempo, cambiando vidas, regresando a casa cuando el mundo vuelve a necesitar calor. La primera nieve del nuevo año cayó como un recuerdo, suave, lenta y extrañamente familiar. Había pasado una década desde aquella noche en el Bradley's Diner, y aún así, Emily Carter sentía su eco cada vez que llegaba el invierno. El olor del café, el silbido de la plancha, la mirada de un desconocido, aquel breve momento de bondad que ofreció hacía una vida entera seguía vivo en su memoria. Aunque nunca supo por qué, Emily había pasado de un pequeño trabajo a otro, sin lujos, sin comodidad, pero también sin amargura. Su vida era una rutina tranquila, un alquiler modesto, madrugadas silenciosas y la dignidad suave de hacer lo que podía. Sonreía a vecinos que no sabían su nombre, dejaba propina a conductores de autobús que nunca recordaban su rostro, y llevaba una foto de su difunto padre pegada dentro de la billetera. Los años habían adelgazado su paciencia, pero no su calidez. Algunos se endurecen con el tiempo. Emily, en cambio, se había desgastado hasta quedar solo con lo esencial. Compasión, resistencia y la fe de que la bondad es su propia recompensa. Una tarde gris, mientras regresaba a casa del trabajo, notó algo familiar. El viejo diner. El edificio se inclinaba levemente hacia un lado. El letrero colgaba torcido de unos pernos oxidados. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la pintura cuarteada. Pero algo la hizo detenerse. Apoyó una mano contra el vidrio y miró hacia adentro. La cabina del rincón seguía ahí, aunque el tapizado estaba rasgado y enrollado en los bordes. Fue ahí donde aquel hombre se había sentado, temblando, hambriento, agradecido. La garganta se le cerró. Murmuró para sí, ojalá hayas encontrado tu camino, quien quiera que fueras. Y siguió caminando bajo la nieve. 2 semanas después, al pasar de nuevo, se quedó paralizada. Las ventanas estaban limpias. La puerta brillaba con pintura fresca.
y sobre la entrada, un nuevo cartel resplandecía suavemente, The New Bradleys, bajo nueva administración. Emily se quedó inmóvil, incrédula. Estuvo varios minutos frente al local antes de animarse a entrar. El aire olía a café y canela. El mostrador era nuevo, la iluminación cálida y el personal se movía con una confianza tranquila. Era el mismo Diner que recordaba, pero más amable. Una joven recepcionista se acercó con una sonrisa radiante. Bienvenida, señora. Acabamos de reabrir la semana pasada. ¿Le gustaría postular a un puesto? Estamos contratando. Algo dentro de Emily se encendió. Un trabajo. Estable, cercano, familiar. Asintió. Sí, por favor. Tengo experiencia. La joven le entregó un formulario. Nuestro dueño entrevista personalmente a todos los nuevos empleados. Si puede venir mañana a las 9, él estará aquí. Emily agradeció, llenó la solicitud con cuidado y se marchó. Esa noche, acostada en su cama, miró el techo sin poder dormir. Tal vez era coincidencia, tal vez era destino, pero por primera vez en años, el futuro no le parecía tan gris. A la mañana siguiente, Daniel Reed llegó al diner antes del amanecer. Se quedó en el centro del comedor, respirando el aroma a pintura nueva y granos de café recién tostados. Había reconstruido el lugar desde cero. Nuevos pisos, nuevo personal, nueva razón de ser. Pero no lo movía la nostalgia, lo movía la memoria. Dentro de su billetera aún guardaba una servilleta doblada, con la tinta apenas visible. Sé amable cuando puedas. Pasó una mano sobre el mostrador y murmuró. Estoy haciendo lo que me pediste. Daniel ya no era el hombre que se tambaleó aquel invierno. Su cabello tenía destellos plateados en las sienes. Su postura era más firme, sus manos más seguras. Sí, había alcanzado el éxito, pero era distinto esta vez. Ganado no presumido. No conducía autos deportivos ni vestía trajes de diseñador. Llevaba la gratitud como una segunda piel. Aquel dinero no era un negocio para él. Era una ofrenda, una promesa cumplida. Cuando la recepcionista entró con una carpeta de solicitudes, Daniel las hojeó distraído, hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre escrito con una caligrafía familiar, Emily Carter. Su corazón se detuvo. Volvió a leer el nombre, trazando cada letra con el dedo, temeroso de que desapareciera. ¿Podría ser ella? ¿Después de tantos años? Cerró lentamente la carpeta y apoyó la mano sobre ella, como quien guarda algo sagrado. A las 9 en punto, Emily llegó. Llevaba su viejo abrigo de invierno, remendado en los codos y el cabello recogido con esmero. Al entrar, el aire cálido y el brillo de los muebles nuevos la dejaron sin aliento. Todo era distinto, pero al mismo tiempo dolorosamente familiar. «Buenos días», dijo la recepcionista. «El señor Reed la espera». Emily la siguió por el comedor hasta una pequeña oficina al fondo. La luz del sol se filtraba por las persianas y caía sobre un escritorio cubierto de papeles. Detrás, un hombre de barba corta y mirada clara se levantó. Ella no lo reconoció al principio. Él, en cambio, sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Señorita Carter», dijo él suavemente. «Por favor, tome asiento». Ella sonrió con educación. «Gracias. Me alegra ver que este lugar volvió a abrir. Trabajé aquí hace muchos años». «Sí», respondió él, la voz temblándole apenas. «Lo sé». Ella frunció el ceño confundida. Daniel la observó largo rato. Cada segundo lo acercaba al momento que había esperado durante 10 años. Ella había cambiado. Más madura, más delgada, pero la calidez de sus ojos seguía siendo la misma. «¿Dijo que trabajó aquí?» «Sí, por poco tiempo, hasta que cometí un error que me costó el empleo». «¿Qué tipo de error?» «Alimenté a alguien que no podía pagar», respondió ella con una leve sonrisa. «Suena tonto ahora, pero no podía verlo pasar hambre». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Y si lo viera de nuevo?», preguntó despacio. «Probablemente le daría otra comida», contestó ella encogiéndose de hombros. «La gente olvida lo que el hambre le hace a una persona». El silencio llenó la oficina. Entonces Daniel abrió un cajón, sacó una servilleta doblada y la colocó sobre el escritorio. La tinta, aunque desvanecida, aún se leía. «Sé amable cuando puedas». Emily contuvo el aliento. Su mano tembló al tomarla. «¿De dónde sacó esto?» «De una mesera que cambió mi vida», dijo Daniel con voz baja. «Tú me la diste, junto con un plato de sopa, hace 10 inviernos». Emily lo miró con los ojos abiertos, el recuerdo regresando con toda su fuerza, el hombre temblando en la cabina, el olor a lluvia en su abrigo, la mirada desesperada pero agradecida. «Eras tú», susurró ella. Daniel asintió. «Me salvaste, Emily. Lo había perdido todo, pero esa noche me recordaste lo que era ser humano».
Prometí que si algún día me levantaba, te encontraría. Compré este dinero por ti. Las lágrimas le nublaron la vista. No tenías que hacer todo esto, dijo ella entre risas y sollozos. Sí tenía, respondió él, porque tú diste cuando no tenías nada. Ahora es mi turno, respiró hondo y sonrió. Bienvenida de nuevo, señorita Carter. Está contratada. Si acepta el trabajo. Por primera vez en años, Emily no supo qué decir, asintió, limpiándose las lágrimas. Me encantaría. Daniel extendió la mano, ella la tomó, y sus palmas se encontraron sobre la servilleta que había sobrevivido una década de inviernos. La misma bondad que una vez le costó todo. Acababa de devolverle todo. Cuando salió al comedor, el aroma del café la envolvió. Los clientes empezaban a llegar, las risas llenaban las cabinas. Emily vio su reflejo en la ventana y casi no se reconoció. Más vieja, sí, pero más luminosa, como si el universo finalmente hubiese recordado su nombre. Desde la puerta de su oficina, Daniel la observaba, el corazón lleno, agradeciendo en silencio aquella noche de invierno que lo había llevado hasta su calor. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles, el pasado y el dolor, dejando solo la luz, y entre el tintinear de los platos y el murmullo de los nuevos comienzos, dos vidas que alguna vez se cruzaron por hambre ahora caminaban juntas por gratitud. El destino, paciente como siempre, había cumplido su promesa.